Bienvenidos, bienvenidas. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la Ley de Educación Sexual Integral. La Ley de Educación Sexual Integral fue promulgada el 23 de octubre de 2006. Establece que todos los establecimientos educativos nacionales, públicos y privados, desde el nivel inicial al superior, deben garantizar el derecho a una educación sexual integral. El cumplimiento de esta ley contribuye a que desde las infancias la comunidad educativa fortalezca la búsqueda de respuestas eficaces ante situaciones de violencia, abuso y maltrato hacia niñas y adolescentes e implemente medidas de protección y reparación frente a estos problemas. En el día de hoy, para hablar sobre la Ley de Educación Sexual Integral y su implementación en las escuelas, invitamos a Lucía Schiaretti, quien es actualmente coordinadora del programa de retención escolar de alumnas madres, embarazadas y alumnos padres, y también es docente del postítulo de ESI. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Lucía? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué cambios implicó la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral? Y también te pregunto, ¿por qué hablamos de integral y no hablamos de educación sexual? Simplemente, ¿no? Bien. Me parece que vamos a empezar por esta segunda parte de la pregunta, que es fundamental. Graciela Morgade nos dice que toda educación es sexual. Entonces, educar en sexualidad estamos educando todo el tiempo. La diferencia sustancial que se produce a partir de la sanción de la ley es esta perspectiva de integralidad, que recupera las diferentes dimensiones de la sexualidad. Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos de aspectos psicológicos, sociales, culturales, históricos, y no solamente los biológicos o los vinculados a la salud, que históricamente eran los que se abordaban cuando trabajábamos con educación sexual, y ahora lo hacemos siempre y claramente en un marco de derechos y con perspectiva de género. Eso es lo que profundamente cambia con la sanción de la ley, y para los docentes que ya venían trabajando en algunas acciones de esta índole, la ley permite tener un marco legal, regulatorio, que organiza y le da respaldo a las acciones que se venían sosteniendo. Bien, en relación a su implementación, digamos, desde el 2006 a la actualidad estamos por cumplir justamente 17 años de su implementación. ¿Qué avances, retrocesos o también desafíos se encuentra en este momento? A nivel, por lo menos a nivel ciudad o a nivel, que es un poco donde vos desarrollás tu tarea, ¿en qué estado de situación estamos? Mirá, yo no me animaría a hacer una afirmación categórica y que generalice. Sí, te puedo decir que los avances son muchos. La ley de a poquito va subiendo la vara, se va sumando cada vez más cantidad de gente. Siempre hay una demanda muy alta de docentes que quieren formarse y actualizarse en educación sexual integral, y entonces cosas que antes parecían lejanas, hoy se van concretando. Hay jornadas de ESI en todas las escuelas, como mínimo 3 veces por año, pero hay mucho más que eso. Hay intervenciones docentes en la vida cotidiana de las escuelas que tienen esta mirada de la ESI. Por supuesto, sigue habiendo cantidad de docentes que aún no se han acercado, que no entienden, que tienen ciertos temores o dudas en torno a qué implica trabajar con la ESI, pero es mucho lo que se va concretando en todos los niveles. El nivel inicial fue como bastante pionero en algunas cuestiones vinculadas a la ESI, porque la cotidianeidad del enfoque, del tipo de tarea que se hace en el nivel, está como muy de la mano de las propuestas integrales, lúdicas y con esta perspectiva. Entonces, es muy difícil hacer una afirmación y decir las escuelas todas tienen todo esto de la ESI. A ver, hicimos un montón, nos sigue faltando otro tanto para poder darle toda la dimensión que la ley nos propone. Bien, algunas personas hablan de un fuerte impacto o de un impacto que tuvo la llamada Marea Verde y el movimiento feminista a la hora de impulsar la implementación, ¿no? Que venía un poco, digamos, un poco más complicada.
¿Qué pensás al respecto? ¿Cuál fue ese impacto que se notó en aquellos años donde hubo un fuerte impulso y movilización y el gran debate que tuvimos en relación a la interrupción voluntaria del embarazo? Claro, en 2018, sobre todo con el primer intento del nuestro Congreso de aprobar esa ley y esa marea verde en la calle, llevó, como vemos en la imagen, los pañuelos verdes a las escuelas, le dio una visibilidad muy alta a estas discusiones. El aborto entró a las escuelas, no solo secundarias, también a las primarias, con los pañuelos, pero con preguntas, con dudas, con debates. Más allá de los posicionamientos personales de docentes o de estudiantes, se empezó a discutir. Y entonces esto ayudó mucho a darle visibilidad y a poder hablar de derechos. Claramente el posicionamiento que sostuvimos quienes trabajamos en el marco de la ESI en ese contexto tenía que ver con que nosotras no queríamos convencer a nadie de qué era lo que tenían que hacer con su propia vida, pero sí garantizar una posibilidad de acceder al ejercicio de los derechos y evitar que hubiera mujeres que tuvieran que correr serios riesgos para su vida o incluso morirse por interrumpir un embarazo en condiciones ilegales y de falta de seguridad. También esta discusión y esa marea verde envalentonó mucho a otra gente y se vio una disputa muy grande con el movimiento de Con mis hijos no te metas, que generó también muchas complicaciones en algunas escuelas donde había familias que osaban ir a discutir o ir a decir que se oponían a que la escuela trabajara estas temáticas. A ninguna familia se le ocurriría ir a una escuela a cuestionar que enseñemos una tabla de multiplicación o la campaña del desierto, pero alguien que va y dice, no, a mi hijo de ESI no le enseñes. La ESI tiene un diseño curricular que está tan vigente y tan legal como todos los otros espacios curriculares de la escuela. Entonces tenemos que poner el foco ahí y sostener esta potencia que nos sirvió para visibilizar y seguir avanzando. Bien, por último, vos estás en contacto tanto trabajás con adultos y con jóvenes. ¿Notás diferencia en las temáticas, en los temas que piden abordar los jóvenes y las jóvenes de hoy con lo que a lo mejor surge en el marco de la demanda de capacitación de los docentes en temáticas de educación sexual integral? ¿O hay puntos en común, digamos? No necesariamente. Hay temas que traccionan fuertemente. Los temas vinculados a la identidad de género son temas que generan todavía controversia, debates, inquietudes, preocupaciones. Sigue habiendo necesidad en el estudiantado de trabajar con cuestiones vinculadas al cuidado de la salud, a los métodos anticonceptivos, pero con la importancia de hacerlo desde la perspectiva integral, es decir, no solo hablar de biología, sino de hablar de consentimiento, hablar de placer, hablar de derechos, hablar en ese marco integral entonces de estas cuestiones. Hay muchas cosas que en la vida cotidiana de la escuela se van trabajando y que no siempre, no todas las personas se dan cuenta de que estamos trabajando eso, y cuando trabajamos afectos, cuando trabajamos vínculos, cuando trabajamos algunas cuestiones en torno a la convivencia, y eso, a mi gusto, los docentes sí ven los problemas por ahí. Post pandemia, la demanda de los docentes se concentró en estas cuestiones de la convivencia, bien, y en el estudiantado una demanda por salud mental, que quedó como empaquetada, digamos, junto con la demanda que aparecía en el campo de la ESI. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Un placer haber conversado contigo. Y bueno, igualmente, nos quedamos con la potencia que tiene el seguir pensando, reflexionando e insistiendo en lograr la implementación de la ley, que es una ley nacional, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en todas sus dimensiones, como nos contaba Lucía, en contextos y en momentos donde algunos sectores la han puesto en debate o en cuestionamiento en estos últimos días, así que reafirmamos el compromiso de seguir trabajando en una perspectiva de derechos, una perspectiva de género que garantice la plena implementación de esta ley. Digamos, a 17 años, en breve, de cumplirse su sanción. Así que nos despedimos hasta el próximo programa.